Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social, ¿verdad? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta noche damos muchas gracias a Dios por poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Y bueno, en esta noche, bueno, vamos a estar compartiendo nuevamente una reflexión bíblica que el Señor ha permitido en este día para compartir con el pueblo de Dios y el Señor edifique a su pueblo. Y damos gracias a Dios y también damos toda la gloria, toda la honra y el honor a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo por darnos esta preciosa y maravillosa oportunidad de poder compartir su palabra con su pueblo precioso, con su pueblo amado, con la iglesia. Bienvenidos sean, amados hermanos, y en esta noche vamos a estar hablando acerca de una reflexión bíblica que hemos puesto por título los asesinos de la comunión íntima con Dios. Los asesinos de la comunión íntima con Dios. Y mire, como cristianos, una de las cosas más maravillosas que, bueno, como seres humanos, más que nada como seres humanos, una de las cosas más maravillosas que le puede acontecer a un ser humano es poder entablar precisamente una comunión íntima, una comunión profunda con Dios, ¿verdad? Una intimidad con el maravilloso y glorioso Dios de los cielos. Y bueno, todo cristiano definitivamente, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies de Cristo, a la hora de que nosotros nos enlazamos, nos unimos espiritualmente con el Señor Jesucristo a través de nuestra fidelidad y obediencia, a través de nuestra fe puesta en Él. A partir de ese momento es que se inicia y podemos iniciar una relación profunda, una relación cercana, una verdadera relación, lo cual llamamos comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y bueno, desde luego hay gente que desafortunadamente no puede, por X o Y razones, ¿verdad? Por su incredulidad, por su rebelión, por no querer creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o bien porque nunca le han hablado ni le han predicado acerca del Señor Jesús. Hay gente que pues desgraciadamente no puede tener aún una comunión íntima con Dios, pero bueno, quienes tenemos una comunión íntima con el Señor, una comunión íntima con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la comunión íntima, no solamente lo sabemos, sino lo hemos experimentado, que es lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más glorioso que una persona pueda experimentar, pueda estar viviendo, ¿verdad? Porque a través de esa comunión íntima con Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas, ha venido a nuestros corazones y su Espíritu nos ha dado una plenitud espiritual, una llenura espiritual. Y esa plenitud espiritual nos ha dado mucha paz, mucho gozo, mucha felicidad en nuestras almas, en nuestros corazones, una quietud en nuestra alma, la paz del perdón de Dios, ¿verdad? A través de la comunión íntima con Dios, de la comunión íntima con el Señor, ha venido a nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, ha sido algo muy maravilloso y glorioso para nosotros poder estar en una comunión íntima, una comunión cercana. Comunión íntima tiene que ver con una cercanía real y verdadera con el Dios de los cielos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con nuestro amado Espíritu Santo. Y al entrar en una comunión íntima con Dios por medio de la fe en el Señor Jesús, verdaderamente la vida del ser humano, la vida del hombre, pues es revolucionada de una forma impresionante porque pasamos de vivir en el mundo normal, ¿verdad? De vivir una vida común y corriente, una vida normal, a vivir en otro mundo muy diferente. Verdaderamente no es que salgamos de esta atmósfera, no es que salgamos de este mundo, ¿verdad? No es que nos volvamos locos, pero verdaderamente el que ha entregado su vida a Cristo y a través del Señor Jesucristo ha entrado en una comunión íntima con Dios, empieza a vivir en otro mundo muy diferente y ese mundo es el reino de los cielos. Verdaderamente es algo maravilloso poder haber podido entrar en la comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Porque como vuelvo a repetir, esa comunión íntima con Dios te da paz, te da mucho gozo, mucha plenitud, mucha felicidad, cosas que llenan el alma, ¿verdad? El corazón, el espíritu, embargan nuestra alma, nuestro corazón. Y son cosas verdaderamente maravillosas, indescriptibles. A veces, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, empezamos a caminar con Dios a través de Cristo Jesús. Verdaderamente es algo maravilloso. Te sientes como si estuvieras flotando. Se lo digo por experiencia. Te sientes como si estuvieras caminando y flotando en el aire, ¿verdad? De lo bien, de lo maravilloso que te sientes.
Y gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia que nos ha permitido entrar en una comunión íntima con Dios, el Padre Celestial, ¿verdad? A través de su amado Hijo Jesús. Acuérdese de esto y bueno, yo sé que la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Quizás alguien de los nuevos que están empezando a tener una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo no lo sepan, pero y a lo mejor alguien, ¿verdad? Alguien de nuestros amigos que no es creyente todavía del Señor, eh, no lo sepa, pero Dios en su palabra nos dice que la única forma de poder entrar en comunión íntima con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe y obediencia en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús dijo, está registrado en San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre, nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mí. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre puede entrar, entablar esa relación, esa comunión íntima, profunda, real y verdadera sobre todo con Dios, con el Padre Celestial. Y bueno, ahora bien, una vez que entramos en esta comunión íntima, la vida del hombre, como acabo de mencionar, se vuelve muy diferente, es revolucionada, ¿verdad? Empiezas a vivir en otro mundo y definitivamente no hay cosa que el cristiano más desee y más anhele que esa comunión íntima con Dios jamás y nunca desaparezca. ¿Por qué? Porque te sientes tan bien, te sientes maravilloso, ¿verdad? Te sientes, o sea, sientes que es lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más padre, como dicen los chavos, ¿verdad? Que te pudiera ocurrir. Pero todo creyente, todo cristiano debe saber que hay cosas que pueden afectar esa comunión íntima con Dios, esa cercanía con Dios y obviamente todo el placer, deleite y bienestar que nos produce poder tener una comunión íntima, profunda y verdadera con Dios. Y verdaderamente, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y a través de la experiencia sabemos que hay cosas verdaderamente, cosas espirituales que son asesinos de la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y cuando digo espirituales no me refiero principalmente al diablo o a los demonios, sino que me refiero a cosas que espiritualmente nosotros hacemos. Mucha gente piensa, ¿verdad? Mucha gente piensa que el diablo es el único que puede alejarnos de Dios y de la comunión íntima con Dios. Es el único que puede sacarnos de esa comunión íntima con el Señor, pero no es así verdaderamente. Realmente los que generalmente, porque el diablo, aunque se nos oponga, la palabra de Dios nos enseña que Satanás, ¿verdad? Que el diablo, las fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? Las fuerzas del enemigo, pues el Señor las ha puesto debajo de la planta de nuestros pies, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, ustedes podrán hollar serpientes y escorpiones y nada, y les he dado potestad sobre toda fuerza del maligno y nada les dañará. La realidad de las cosas es que los que podemos afectar nuestra comunión íntima con Dios, nuestra relación cercana, profunda, real y verdadera con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, somos nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces pensamos, como decimos, y a veces hay malas doctrinas que enseñan o sea, ven al diablo en todo, ¿verdad? Y piensan que el diablo te puede tener atado. Se le llama demonización en los cristianos, una herejía que definitivamente es algo totalmente falso porque es imposible creer, ¿verdad? Ni la Biblia lo apoya. Es imposible decir y creer que una vez que has venido a los pies de Cristo, el diablo te tiene atado o te puede tener agarrado de un lado y el Señor del otro, ¿verdad? Y por eso es que no puedes avanzar en tu vida espiritual, en tu relación, tu comunión íntima con Dios. Eso no es así, eso no es cierto. Y como digo, normalmente pensamos que el diablo es el principal actor o el principal asesino de la comunión íntima con Dios, aunque sí, claro, obviamente él va a contribuir, ¿verdad? A que los asesinos de la comunión íntima con Dios obren en contra de nosotros y en contra de la relación que tenemos con el Señor, con el Padre, ¿verdad? De esa comunión íntima. Y bueno, en esta hora quisiera empezar a entrar un poquito más en detalle acerca de los asesinos de la comunión íntima. Y déjeme decir una cosa antes de continuar. Si usted no tiene una comunión íntima con Dios, yo le animo, le pido por favor que usted busque acercarse cada vez más a Dios,
que busque tener esa intimidad, esa profundidad, porque solamente al estar en intimidad con Él, en la profundidad con Él, es que podemos recibir todo lo que Dios puede proporcionarnos, ¿verdad? Mire, mucha gente se la pasa cuando se acerca al Señor, cuando se acerca a Dios, se la pasa buscando la prosperidad material, económica, la bendición material, la bendición económica. Y ese es el peor error, buscar a Dios por eso. Debemos de buscar a Dios, primero que nada porque Dios es bueno, porque nos ama. Número dos, debemos de buscarlo porque nosotros debemos amarlo a Él por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y tercero, ¿verdad? Siendo quizás un poquito convenencieros, por decirlo así, debemos de buscar al Señor, debemos de buscar a Dios y tener esa comunión íntima, porque solamente en su presencia, en la comunión íntima con Dios, hay plenitud de gozo, hay abundancia de paz, de gozo, de alegría, de plenitud para nuestra alma, nuestro espíritu. Hay sabiduría, hay revelación, hay muchas cosas maravillosas que ningún predicador, ¿verdad? Ni el mejor predicador, ni la mejor enseñanza bíblica, ni el pastor o el hermano más ungido te pueden transmitir más que solamente Dios cuando estamos en comunión íntima con Él, ¿verdad? Y bueno, los asesinos de la comunión íntima, hoy vamos a estar hablando principalmente, ¿verdad? Hay algunas cosillas más por ahí, pero hoy quisiera hablar principalmente de 6 asesinos de la comunión íntima. 6 cosas que pueden hacer que esa comunión íntima y profunda con Dios se puedan romper, ¿verdad? Que se puede interrumpir esa comunión profunda con el Señor, ¿verdad? Con el Padre Celestial, nuestro Dios y Padre Celestial. Y definitivamente, bueno, la primera de la cual quiero hablar es acerca de la pecaminosidad, ¿verdad? La pecaminosidad definitivamente es el factor principal por el cual se puede romper la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y la pecaminosidad tiene que ver con vivir una vida contaminada, ¿verdad? Una vida espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, la vida espiritual del hombre tiene que ver con su comportamiento, su conducta, su forma de ser, de vivir, de pensar, ¿verdad? De comportarse. Y la pecaminosidad precisamente tiene que ver con una vida contaminada por una o varias clases de pecado, ¿verdad? Pecados no arrepentidos. O sea, en pocas palabras es llevar una vida cristiana evangélica pero corrompida en alguna o varias áreas por el pecado y por estar practicando algunas clases de pecado, ¿verdad? Y definitivamente el asesino más común de la comunión íntima con Dios es precisamente la pecaminosidad. Y más cuando al paso del tiempo, disculpe por eso que voy a decir, pero a veces nos volvemos sinvergüenzas y conchudos. Aquí en México tenemos una palabra para que decimos que es, o sea, es que te has vuelto conchudo, ¿verdad? O sea, una persona confianzuda, taimada, sinvergüenza, que ya no le importa, ¿verdad? Ya no le da vergüenza estar haciendo las cosas que no debe, ¿verdad? Estar ahí abusando de la gente o agarrando cosas que no debe, ¿verdad? Entonces, aquí decimos que te vuelves conchudo, o sea, conchudo, confianzudo con alguien y le puedes estar haciendo cosas, puedes estar abusando de él, maltratándolo, robándole algo a lo mejor, ¿verdad? Y ya ni te da vergüenza porque te has vuelto conchudo, o sea, sin vergüenza. Y definitivamente cuando nosotros nos volvemos sinvergüenzas y conchudos con el Señor, con el Padre, con el Espíritu Santo, pues obviamente, ¿verdad? Eso va a ser definitivamente que la relación íntima con Dios se rompa. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sea Dios, en su infinita compasión y misericordia va a hablarnos a través de su palabra, a través del pastor, de los líderes de la iglesia, de la predicación, de las circunstancias, etcétera, etcétera, a través del Espíritu Santo. Va a hablar a nuestro corazón, va a hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Y nos va a exhortar, ¿verdad? Nos va a reprender, nos va a exhortar a que abandonemos la pecaminosidad, abandonemos el pecado en nuestras vidas. Pero cuando nos volvemos ya sin vergüenza, así conchudos, entonces definitivamente, pues, entonces eso va a hacer que se rompa la relación, ¿verdad? Es como, por ejemplo, en un matrimonio cuando hay infidelidad. Cuando uno de los cónyuges cae en infidelidad, eso va a hacer que el vínculo matrimonial definitivamente se vea roto, se vea estropeado. Dice la palabra, escuche lo que dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo 1 y 2, en la nueva traducción viviente. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos. Otras versiones dicen, ¿acaso el brazo del Señor se ha cortado, verdad? Esta versión dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos,
ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Versículo 2. Pero son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará, ¿verdad? Dios dice en su palabra, ¿verdad? Le habla a su pueblo, dice, la causa, la razón por la cual el Señor se ha alejado de ustedes, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ha sido precisamente por la pecaminosidad empedernida, o sea, sus pecados constantes y continuos no arrepentidos, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no quiso apartarse de ellos en tiempo y forma. Se volvieron sinvergüenzas, ¿verdad? Se volvieron conchudos, se volvieron permisivos en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y llegó el momento que el Señor dijo, bueno, pues ya aunque clamen a mí, yo no les voy a hacer caso, ¿verdad? Aunque me estén pidiendo, me estén rogando que los rescate, ¿verdad? De los babilonios, que los rescate de sus enemigos, definitivamente no les voy a hacer caso, los voy a dejar ahí a su suerte, porque como dice el Señor, no, ni su poder, ¿verdad? O sea, su brazo, su poder, su gloria, pues no se achica, ¿verdad? No se disminuye para no poder salvarnos, rescatarnos, sus oídos no son sordos, ¿verdad? El Señor sabe perfectamente qué está pasando en nuestras vidas, sabe qué hacemos, ¿verdad? Y el Señor escucha siempre. Lo que pasa es que, como dice en Proverbios 28.9, Proverbios 28.9 dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Entonces, cuando el pueblo de Dios lleva una vida pecaminosa y contaminada por el pecado, llega el momento que el Señor, ¿verdad?, se enoja, porque Dios se enoja también, Dios se irrita, se enoja, ¿verdad? Dice que a veces su ira, su furor arde en contra de su pueblo pecador, no arrepentido, ¿verdad?, sin vergüenza, que ya no escucha la reprensión de parte del Señor, ¿verdad? Y eso hace entonces que el Señor se aleje y no quiera escucharnos. Aunque hay gente, ¿verdad? Escuche, siempre va a ser así, desafortunadamente. Hay gente que vive pecaminosamente, ¿verdad? Y piensa que no va a pasar nada. Piensa que Dios es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Dice, no, es que la palabra de Dios dice es que si nosotros somos fieles, Dios permanece fiel. Pero ni siquiera entienden qué significa esa escritura, ¿verdad? Esa porción bíblica. Y eso quiere decir que si nosotros fallamos a Dios, Dios jamás y nunca va a cambiar, ¿verdad? Él nunca va a cambiar, pero cuando el pueblo de Dios se porta mal, cuando el pueblo de Dios es pecaminoso, es pecador, y no quiere arrepentirse, entonces el Señor se aleja, le da la espalda y deja de escuchar tus oraciones. Y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, lo que va a pasar es, ¿por qué pasa eso? Porque entonces por la pecaminosidad se ha roto la relación, la comunión, la amistad íntima con Dios, en pocas palabras, ¿sí? Esa sería la expresión correcta, la amistad íntima con Dios, la relación íntima y profunda con el Señor. El siguiente asesino de la comunión íntima con Dios, del cual quiero hablar, es precisamente la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Bueno, es cuando una persona toma una actitud de desobediencia, empedernido, rebelde, que no quiere obedecer, no quiere acatar las órdenes, ¿verdad? Se le dice haz algo, haz esto, haz aquello. Y la gente dice, no, yo no quiero estar obedeciendo, yo no quiero que me manden, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? O a veces la gente no lo dice abiertamente, pero de manera hipócrita a lo mejor, o de manera oculta, se revela, o sea, no hace las cosas que se le están ordenando, ¿verdad? Y definitivamente la rebelión es otro asesino de la comunión íntima con el Señor. La Biblia nos enseña que el Señor ama a las personas que son dóciles con Él, ¿verdad? Aquellos que le obedecen con docilidad, aquellos que están dispuestos a prestar atención a sus palabras, a su voluntad, a hacer caso a su palabra, a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquellos que son rebeldes con Él, aquellos que no quieren obedecerle, aquellos que se rebelan a sus mandamientos, a su voluntad y a su autoridad, entonces la palabra de Dios nos enseña que Él los aborrece. Y obviamente eso hace que la comunión íntima con Dios se rompa, porque nadie puede decir o puede pensar, ¿verdad? Y ni aún en este mundo alguien puede decir que si tú tienes una relación laboral, por ejemplo, en tu trabajo con tu jefe, y si tu jefe es buena persona, ¿verdad? Te aprecia, te ayuda, te apoya, etcétera, etcétera. Pero si tú eres rebelde a su autoridad y a sus órdenes,
Obviamente que esa persona, ¿verdad? Se va a irritar contigo y te va a dejar de tener aprecio y eso va a hacer que se rompa la cercanía, la comunión cercana, íntima con esa persona, ¿verdad? La Biblia habla acerca de un hombre, ¿verdad? De un hombre que fue el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que él era alguien con una apariencia maravillosa, que era un hombre tan alto, no había persona tan alta en Israel como él, y el más alto, ¿verdad? Saúl le sacaba de los hombros hacia arriba, ¿verdad? Era la persona más alta y aparte de eso parecía, su apariencia parecía que era un excelente partido para ser el rey, ¿verdad? El pueblo de Dios cuando lo conoció dijo, wow, este sí es el siervo del Señor, el ungido, ¿verdad? Pero llegó el momento en el cual el Señor estuvo con él, ¿verdad? Lo apoyó, lo fortaleció para pelear contra los enemigos de Israel. Pero llegó el momento en el cual se volvió rebelde a la voluntad de Dios, ¿verdad? En una, dos, tres ocasiones, varias ocasiones, no sabemos cuántas más, ¿verdad? Pero la Biblia menciona dos ocasiones en las cuales se rebela contra la voluntad del Señor. Hace cosas que no debía haber hecho, hace cosas que iban contra la palabra y la voluntad y la autoridad del Señor. Entonces llega el momento, ¿verdad? Llega el momento en el cual el Señor se enoja con él, ¿verdad? Se irrita con él por ser rebelde y la Biblia dice que lo desecha. Y escuche lo que dice con respecto a la rebeldía, cómo rompe la comunión con Dios. Le voy a leer una porción bíblica que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 al 23. Es la traducción en lenguaje actual, es una versión actualizada de la Biblia. Primera de Samuel capítulo 15 22 y 23 dice lo siguiente, o lo dice de la siguiente manera. Dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Versículo 23. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Escuche, esto es tremendo, ¿verdad? Dios le dice, le manda a decir a través del profeta Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel dice que la Biblia que el Señor le habla una noche anterior de que fuera a encontrarse con Saúl. Y el Señor le dice, me pesa en mi corazón, me pesa haber puesto a Saúl como rey sobre mi pueblo, ¿verdad? Verdaderamente creo, o sea, o sea, me ha fallado definitivamente, ¿verdad? Y dice el Señor, por cuanto se ha rebelado contra mí. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado a una misión y esa misión tenía que hacer cosas al pie de la letra como Dios se lo había indicado. Y sí fue a la misión, cumplió con la misión, pero no cumplió al pie de la letra, sino que hizo varias cosas bajo su criterio, bajo su propia voluntad, contrariando la voluntad del Señor. Escuche, con Dios no se puede tener una obediencia media, ¿verdad? Obedezco lo que me agrada y lo que no me agrada, porque eso es considerado rebelión. Y como le dice aquí, como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y cuando nosotros nos comportamos rebeldes, ¿verdad? Somos rebeldes con el Señor, o sea, vivimos una vida, puede ser una rebeldía total, franca, abierta, total, o una rebeldía hipócrita, ¿verdad? La cual obedecemos lo que nos agrada y lo que no nos agrada no lo obedecemos. El Señor nos dice que tenemos que hacer algo, a veces nos da tiempo, forma, todo, y nosotros nos hacemos guaje, o lo hacemos hasta que queremos, ¿verdad? O lo hacemos a nuestra manera, como en el caso de Saúl. Lea usted la historia ahí en 1 Samuel capítulo 15, para que tenga usted una... No me puedo meter más porque me robaría mucho tiempo, ¿verdad? Me extendería más. Necesito apurarme, ¿verdad? Porque pues es una reflexión, no me puedo extender tanto. Pero cheque usted ahí qué fue lo que hizo, pero llega el momento en el cual Dios le dice, por cuanto fuiste rebelde, por cuanto Saúl fue rebelde conmigo, entonces ahora yo lo he desechado. ¿Por qué? Porque la rebelión de Saúl rompió la comunión íntima, el vínculo cercano y profundo que había entre él y el Señor por su rebelión, su desobediencia rebelde, ¿verdad? Su rebeldía desobediente. Y le dice aquí, ¿verdad? Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y con eso, ojo, tenemos que entender que no podemos ser rebeldes con Dios. Hay gente, ¿verdad?
Hay gente que desafortunadamente no les gusta estar sometidos plenamente a la voluntad de Dios. Hay gente que va a la iglesia, ¿verdad? Se congrega o a veces va de vez en cuando, pero va nada más a escuchar, a cumplir con un deber religioso, ¿verdad? A orar para sentirse bien, a cantar para sentirse contento, alegre. Pero a la hora de escuchar la palabra de Dios o a la hora de que es confrontado, exhortado, reprendido por la iglesia, por el pastor, ¿verdad? No le gusta, se enoja y, como decimos aquí en México, se frunce, ¿verdad? Se pone amargo, se pone agrio, ¿verdad? Y dice, pues yo por qué voy a obedecer, yo por qué me voy a someter a la iglesia, por qué me voy a someter a lo que dice el pastor, ¿verdad? Yo vivo mi cristianismo a como yo lo entiendo, ¿verdad? Hay muchas formas de adorar a Dios y yo creo en Dios y lo adoro a mi manera, pero todos sabemos que eso no puede ser así. Al Señor lo debemos de adorar tal y como Él dice, debemos de creer tal y como Él dice y lo debemos de obedecer tal y como Él dice. Porque si nosotros, como Saúl, hacemos las cosas a nuestra manera, ¿verdad? A como se nos antoja a nosotros, ¿verdad? Entonces eso es considerado rebelión y tan peligrosa, tan mala es la adivinación y la hechicería como la rebelión y la necedad también, ¿verdad? Hay personas, escuche, que desgraciadamente, cuando una persona es rebelde, definitivamente el Señor lo abandona a su suerte. Pero hay gente que a pesar de que son rebeldes, les sigue yendo bien en lo natural, en lo material, ¿verdad? Tienen prosperidad, avance, progreso en lo natural o material y piensan que Dios está con ellos todavía, ¿verdad? Pareciera que el Señor sigue apoyándolos. Pero la verdad de las cosas es que no es así, porque tarde que temprano, más temprano que tarde, se va a manifestar el abandono del Señor en sus vidas. Tercera cosa que eso se constituye en un asesino de la comunión íntima con Dios, y esto es la soberbia y la arrogancia. Son dos en uno aquí, ¿verdad? Pero eso es un gran asesino de la comunión íntima con nuestro Dios. Escuche, quiero dar una definición, una breve definición de qué es la arrogancia y la soberbia. La soberbia se dice que es un sentimiento de orgullo excesivo que lleva a una persona a creerse superior a los demás. Se manifiesta en actitudes de arrogancia y desprecio hacia los demás. También puede referirse a la magnificencia extrema o suntuosidad en la forma de comportarse o de vestirse, ¿verdad? La persona es orgullosa, es soberbia, ¿verdad? En ocasiones la soberbia se manifiesta como con una demostración de ira o de enojo porque no le hacen caso, porque no lo consideran como superior a los demás, ¿verdad? No le dan su lugar, ¿verdad? Toda la gente se enoja, se llena de ira, ¿verdad? Porque no lo pelan, como decimos aquí en México, no le hacen caso. Ahora bien, la arrogancia se dice que es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con otros, basado en la falsa creencia que tal persona merece mayores privilegios o concesiones que el resto del grupo o de la gente que le rodea. Es un defecto del carácter que consiste en ser altaneros, presuntuosos, prepotentes y soberbios. Y déjeme decirle, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces así somos. Y sobre todo cuando ya tenemos algún tiempo de ser cristianos, de ser evangélicos, de ser aleluya, ¿verdad? Si pensamos que nos deben de dar pleitesía, que nos deben de dar un trato VIP privilegiado en la iglesia, ¿verdad? Que los vecinos, la gente que nos rodea, que el pastor, ¿verdad? O si eres pastor, ¿verdad? Que el resto de los pastores te deben de casi de ponerse de tapete delante de ti, de reverenciarte, de decirse, oh excelentísimo siervo de Dios, ¿verdad? No sé, cosas así me imagino. Y eso es la arrogancia, es la soberbia. Y esto es algo muy mal. Aparte de que es un pecado, ¿verdad? Es una actitud espiritual pecaminosa y altamente nociva y mala sobre todo. Es uno de los factores principales por los cuales se rompe la comunión íntima con Dios, la cercanía. Porque la palabra de Dios dice que Dios aborrece a la gente soberbia, a la gente arrogante. Salmo 138, versículo 6, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo dice de la siguiente manera. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, o sea, el Señor es excelso, ¿verdad? Es sublime, es excelso. Dice, el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejados de ellos, ¿verdad? La Biblia dice que Dios ama al humilde,
pero mira de lejos al altivo, ¿verdad? Aborrece al altivo, el orgulloso, al soberbio. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, hay una historia que es la historia del rey Usías. El rey Usías, de acuerdo a la palabra de Dios, dice ahí en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes que fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios, que fue temeroso de Dios y que por eso el Señor dice que lo prosperó mucho en la agricultura, lo prosperó en la ganadería y también lo prosperó en la guerra, ¿verdad? Y aparte de eso, el Señor le dio sabiduría e inteligencia para crear máquinas de guerra fabulosas, maravillosas para aquel entonces, ¿verdad? Se que había unas máquinas de guerra que lanzaban unas flechas enormes, ¿verdad? Desde las torres y le dio mucha prosperidad, le dio también un gran renombre, ¿verdad? Una gran fama, dice que su fama se extendió por muchos países. Pero la Biblia dice que le pasó lo mismo que al diablo, ¿verdad? De tan famoso que era, de tanta grandeza que el Señor le había añadido. Llegó el momento, ¿verdad? Llegó el momento en que después de tener todo esto y un ejército numeroso y ser poderoso, ¿verdad? Para la guerra, dice que llegó el momento que se volvió arrogante. Y dice la Biblia que un día dice que por esa arrogancia se sintió con el derecho de poder entrar al santuario, ¿verdad? Y ofrecer incienso delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que entró al santuario, agarró el incensario, una actividad y labor que por ley, que por palabra de Dios, tenían que llevarla a cabo solamente los sacerdotes. Entonces este se sintió por encima de la autoridad y la voluntad de Dios y lo establecido con Dios, porque era muy próspero. Yo creo que se sintió privilegiado y que por eso, por ser privilegiado, podía hacer lo que quería, ¿verdad? Y podía hacerlo. Dice la Biblia, ¿verdad? Que viene el sacerdote Azarías y 80, junto con él 80 sacerdotes más, hombres valientes. Dice que lo enfrentan y le dicen, a usted no le está permitido ofrecer incienso, hacer eso que está haciendo. Dice que en ese momento, ¿verdad? Este hombre soberbio, arrogante, se llena de ira, se llena de enojo, ¿verdad? Y en el momento que está ahí todo furioso, dice la Biblia que le brota la lepra aquí en la frente, como juicio de parte de Dios, ¿verdad? Dios lo juzgó ahí, inmediatamente lo castigó, poniéndolo leproso. Y dice la Biblia que los sacerdotes lo sacaron inmediatamente de ahí. Es más, él mismo se apresuró a salir, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que le había brotado la lepra. Y el Señor lo castigó y a partir de ese momento nunca más pudo acercarse a la presencia de Dios por la lepra, ¿verdad? Y el Señor lo condenó a morir leproso, ¿verdad? Y por eso él fue desechado del cargo de rey. Él tuvo que entregarle el cargo de rey a su hijo y murió leproso. Y obviamente, ¿verdad? ¿Qué hizo la soberbia en su vida? La soberbia hizo que se rompiera la comunión íntima con Dios, la cercanía con Dios. Lo mismo pasó con Satanás. La Biblia dice que se le subió, ¿verdad? Mucho al diálogo de tan hermoso, tan maravilloso que era. Él, todos los dones que tenía, ¿verdad? O que tiene, ¿verdad? Toda la sabiduría, todo el poder, todas las habilidades, talentos que tenía el diablo, que tenía Satanás, ¿verdad? Y por ahí luz dicen, sí, que era el director de alabanza, no es cierto. El diablo no era director de alabanza en los cielos. Eso es una falsa interpretación de una escritura bíblica que algún día ya la compartimos hace creo como un año, o medio año aproximadamente, que el diablo nunca fue el director de alabanza en los cielos. Es una mala interpretación que se predica en el mundo, en el movimiento carismático neopentecostal y en el movimiento pentecostal, ¿verdad? Basada en una mala interpretación de una escritura bíblica. Pero no me voy a meter en eso. Bueno, entonces el diablo también, ¿verdad? Se volvió arrogante, se volvió soberbio y eso hizo que se rompiera la comunión. Él rompió su comunión íntima con Dios por su arrogancia y soberbia. Siguiente asesino de la comunión íntima con Dios, la indiferencia. La indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Bueno, mire, la indiferencia se dice que es un estado emocional y una actitud hacia algo y hacia alguien que se caracteriza por la falta de interés, ¿verdad? Por una apatía o un desinterés. Y es también un estado de ánimo, el estado de ánimo de una persona en el cual no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos, ¿verdad? Que se hallen enfrente de él, ¿verdad? Que estén a su alrededor. O sea, pocas palabras, como decimos aquí en México, me vale.
Oye, que mira, esto se está cayendo, me vale. Oye, que mira, nos regalaron eso, no me interesa, me vale. Una actitud indiferente, apática. O sea, no me interesa lo que esté pasando. Yo tengo mi paz, estoy tranquilo. Y de hecho dicen los psicólogos, ¿verdad? Dicen los psicólogos que la indiferencia a veces es un mecanismo psicológico de defensa, ¿verdad? De autoprotección. Perdón, es que tengo algo que me está molestando, mi nariz, discúlpenme. Discúlpenme por esta escena. Pero dicen que la indiferencia es parte de un mecanismo de autodefensa psicológico, ¿verdad? Cuando las personas han sido lastimadas, han sido agredidas, ofendidas, etcétera, etcétera, la gente tiende a caer en esa indiferencia, en esa apatía, ese desinterés de que no me importa, que hagan lo que quieran, que hagan, que diga que si nos fue bien, que si hubo victoria, hubo éxito, qué bueno, y si no, pues no, tampoco, no pasa nada, no me interesa, eso es la apatía, es la indiferencia. O sea, ni fu ni fa. También se dice que la indiferencia a menudo es percibida como una actitud pasiva o apática donde el individuo no muestra conexión con lo que ocurre a su alrededor, o sea, está desconectado, está medio oído, así, es indiferente, es apático. Y con Dios, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? En este caso con Dios, cuando la gente cae en la indiferencia con Dios, pues no le importa si Dios lo bendice, si Dios lo castiga, si no le interesa si está bien con Dios, si no está bien con el Señor, ¿verdad? No le interesa agradarlo o desagradarlo, no le interesa servirlo o no servirlo, ¿verdad? Dice, yo me la llevo tranquilo, yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios está ahí, ¿verdad? Yo sé que el Señor murió por mí y ahí la llevamos, poco a poquito. Escuche, dice Isaías 43, versículo 18 al 24. Dice el Señor, hablando el Señor a su pueblo, dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y río en los lugares desolados. El contexto de esto es que ellos estaban, bueno, esto es una profecía, eh, en la cual, mire, a lo mejor esto que le voy a decir le puede ser que lo choquee tantito, ¿verdad? Le crucen los cables tantito, pero el libro de Isaías se dice que se escribió en tres partes. Se habla de tres Isaías, ¿verdad? Del Isaías original, el cual fue el profeta, ¿verdad? Que murió aserrado, ¿verdad? Ahí por un rey malo, malvado, dice que murió aserrado. Luego el segundo y el tercer Isaías fueron escritos por los discípulos del profeta Isaías, la escuela isaíca o de Isaías, ¿verdad? O sea, los sucesores de Isaías y después, tiempo después, ya sus discípulos conjuntaron los tres apartados, por decirlo así, las tres secciones de lo que conocemos hoy como el libro de Isaías, ¿verdad? Obviamente siguieron la inspiración, recibieron la inspiración divina de parte del Señor, ¿verdad? Pero nadie quiso tomar la gloria para sí mismo, sino que le dieron el lugar a Isaías, porque ellos eran discípulos, por decirlo así, descendientes espirituales de Isaías. Y en esta porción ya se entiende que es el segundo Isaías, ¿verdad? O la segunda porción del libro de Isaías, que no fue, segunda y tercera porción de Isaías no fue escrita por el profeta Isaías, o no fue durante el tiempo de Isaías, sino tiempos posteriores de sus discípulos. El contexto es que aquí ellos están cautivos, ¿verdad? Ellos están cautivos en Babilonia por sus pecados, ¿verdad? El Señor los juzga, los condena y los manda cautivos a Babilonia por 70 años. Y ahí, ¿verdad? Ellos ya se habían acomodado, ya estaban haciendo su vida, ¿verdad? Ya tenían familia, ya habían agarrado trabajito, un negocito, una chambita, como decimos acá en México, perdón por esta palabra, pero bueno, para que me entiendan mejor. Y ya estaban como si nada, estaban muy indiferentes hacia el Señor, ¿verdad? Entonces por eso el Señor dice, miren, ya olviden el pasado, olviden lo que pasó, ya no olviden el pasado, yo estoy a punto, yo pronto voy a hacer algo nuevo en sus vidas, ¿verdad? Abran los ojos, despierten. Versículo 20 dice, me honra los animales salvajes, los chacales y las avestruces, yo hago brotar agua en el desierto, en los ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido y al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Y escuche del versículo 22 en adelante lo que dice. Le dice el Señor, le dice a su pueblo, dice, no me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios.
No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. ¿Verdad? Y entonces el Señor prácticamente le está diciendo, mira, en este tiempo no te has acordado de mí, ¿verdad? No te has preocupado por ofrecerme sacrificios, este tiempo que han estado cautivos en Babilonia. No me han ofrecido ofrendas, sacrificios, libaciones, ¿verdad? No me han ofrecido incienso, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, está así muy indiferente hacia mí, ¿verdad? O sea, como si yo no existiera, ¿verdad? Y como si ustedes no fueran mi pueblo, mi pertenencia. Ah, pero eso sí, me están moliendo la paciencia, me están fastidiando ustedes a mí, ustedes sí me están fastidiando con sus pecados, ¿verdad? Me están agobiando con sus iniquidades. O sea, en pocas palabras, yo para ustedes no les importo, pero ustedes a mí sí me pueden hacer enojar y me pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios había caído en esa indiferencia porque como a lo mejor habían estado clamando, el Señor, sácanos de Babilonia, por favor. A veces el pueblo de Dios hay periodos como en este tiempo en el cual caí en indiferencia hacia el Señor, no le importándole si le agrada o no le agrada, sino lo único que le interesa al pueblo de Dios es vivir su vida a su conveniencia, a su comodidad y a su antojo, ¿verdad? Y bueno, a veces cuando las cosas no le salen bien al pueblo de Dios o no le salen como esperaban que vinieran de parte de Dios, o bien el Señor ha tenido que disciplinarlos, como en el caso de Israel, ¿verdad? De Judá, que fue a parar a Babilonia cautivo por su iniquidad, su perversidad, o bien te somete a alguna prueba, ¿verdad? A veces el pueblo se decepciona. Y una vez que se decepciona porque las cosas no salen o no están saliendo como esperaba, ¿verdad? O sea, no salen a su antojo, pues ahora sí resulta como que Dios tiene que a veces, en el criterio y el modo de pensar del pueblo, pareciera que el pueblo de Dios piensa que el Señor tiene que someterse a la agenda y a la voluntad del pueblo de Dios, lo cual es totalmente equivocado, nunca jamás va a ser así, ¿verdad? El pueblo se tiene que someter a la voluntad, a la agenda, al señorío y autoridad y voluntad de Dios, del Señor. Pero el pueblo cuando las cosas no les salen como es, ellos esperaban que Dios se las diera o que Dios hiciera por ellos, entonces cae en una aparente decepción, bueno, no una aparente, una decepción y caen en una indiferencia, ¿verdad? Y dicen, no, pues, no, si Dios me quiere castigar, que me castigue. Si el Señor me quiere bendecir, que nos bendiga, ¿verdad? Si hay que alabarlo, pues a lo mejor lo alabamos. Si no lo alabamos, pues ni modo, no pasa nada. Y cosas así, ¿verdad? Entonces, escuche, como pueblo de Dios, nosotros como propiedad del Señor, no podemos ser indiferentes con nuestro amo y Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser gente que estemos en una constante búsqueda, en una constante comunión. Nosotros somos los que lo debemos de buscar a Él. Que Dios nos busca a nosotros, claro que sí, el Señor siempre anda buscando a su pueblo, pero nosotros debemos estar ocupados y preocupados por agradarle, por buscarlo, por desear querer cumplir con su voluntad, con sus planes, con sus propósitos y no ser apáticos, indiferentes con él. Porque cuando el pueblo de Dios cae en la indiferencia, lo cual también se puede asociar con la negligencia, la persona que se vuelve indiferente y negligente en su comunión, en su relación con Dios, con el Señor, pues ya no le preocupa esforzarse por hacer las cosas bien en agradar al Señor y agradar a la gente que le rodea. O sea, agradarlos en cuanto a tener un comportamiento cristiano verdadero, real y verdadero. No una apariencia de piedad, una apariencia de cristianismo, ¿verdad? Decía yo, desgraciadamente, a veces como pueblo de Dios caemos en la indiferencia principalmente por factores de adversidad, prueba, dificultad, disciplina, castigo y decimos, no, pues es que antes de ser cristiano yo a mí me iba muy bien, yo estaba muy bien, ¿verdad? No estaba pasando las de Caín que estoy pasando ahorita y pues el Señor no parece que no me escucha, ¿verdad? Y pues, ¿para qué me esfuerzo, verdad? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué me esfuerzo en pararme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana a buscarlo, a orar? Si miren, no me hace caso, que parece que ya se olvidó de mí, ¿verdad? Entonces cae la gente en la indiferencia, en la apatía, en la negligencia, y eso está súper mal. El cristiano, por decirlo así, es como un soldado
que es parte de un ejército, ¿verdad? Y un soldado en el ejército no puede ser un llanero solitario, sino que tiene que tener estar sujeto y tener una cercanía, una comunión cercana, ¿verdad? Íntima con su superior, ¿verdad? Porque debe de haber una dependencia total, plena y total en el ejército de sus superiores, ¿verdad? Igual es con el cristiano, igual es con el creyente, debe de haber una comunión, una cercanía, una dependencia plena y total, ¿verdad? Una confianza, ¿sí? Y no una indiferencia de que pues me da igual, si me bendice o no me bendice Dios, si me ayuda o no me ayuda, si me escucha o no me escucha. Hay gente que cae, gente cristiana que cae en eso, y eso, la indiferencia obviamente rompe de nuestra parte la comunión íntima con Dios, con el Señor. Siguiente asesino de la comunión íntima es la incredulidad. Dice Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Vámonos rápido porque ya me queda poco tiempo para que se acabe el tiempo apropiado, ¿verdad? Que es aproximadamente una hora. Dice Marcos capítulo 6, vamos a hablar acerca del siguiente asesino de la comunión íntima, que es la incredulidad. Y dice Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6 en la nueva versión internacional. Dice: Jesús salió de allí y fue a su tierra, o sea, Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y luego dice lo siguiente: ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. Era gente que lo había conocido, lo había visto crecer desde chiquito, ¿verdad? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos, verdad? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, o sea, se sorprendían, ¿verdad? Se ofendían también, decían: ¿cómo es posible que lo vimos crecer de chiquillo, ¿verdad? Algunos lo cargamos, ¿verdad? Y hasta los pañales a lo mejor le vamos a cambiar los pañales, ¿verdad? Fue que lo vimos cómo fue creciendo, y ahora resulta que ya que es profeta de Dios, ¿verdad? Que ya dicen que es el hijo de Dios. O sea, ¿cómo es posible eso, verdad? Si nosotros lo conocimos, cómo era cuando andaba ahí de chavalillo, de chavillo, ¿verdad? Y la gente se escandalizaba, o sea, se asombraba, se maravillaba, se ofendía, ¿verdad? Y continúa aquí diciendo, y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Versículo 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. O sea, verdaderamente la incredulidad de la gente de Nazaret le impidió recibir de parte del Hijo de Dios una serie de grandes señales, de grandes maravillas, de grandes milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la incredulidad hace que se rompa la confianza con Dios. Y uno de los factores principales para poder tener una comunión íntima, profunda y cercana, una amistad cercana, íntima y profunda con Dios, así como por ejemplo Abraham con Dios, Abraham con el Señor, ¿verdad? Que el Señor lo consideraba amigo de Dios, o sea, su amigo, es precisamente la fe, la confianza. Y la incredulidad es todo lo contrario a la fe, a la confianza, a la esperanza, ¿verdad? Entonces, mire, el Señor Jesucristo podía hacer milagros a pesar de su incredulidad. Sí. El Señor Jesucristo hizo milagros a pesar de que no se lo pidieran, claro que sí, como en el caso de la viuda de Naín, ¿verdad? Dice que va saliendo un cortejo fúnebre ahí del pueblo de Naín, donde iban a enterrar a un jovencito, se topa la caravana del Señor con el cortejo fúnebre del hijo de la viuda de Naín, y el Señor se acerca con compasión y misericordia, amor en su corazón, misericordia y compasión hacia la mujer, la viuda que ahora era madre, su hijo ya había muerto. Se acerca con misericordia, con compasión, y le dice: no llores, mujer, no llores. Se acerca al féretro, sin que nadie le dijera nada, toca el féretro, ¿verdad? Y le dice al joven: joven, levántate. El joven resucita. El Señor podía hacer y puede hacer milagros sin que se lo pidan, sí, claro que sí, pero una de las demandas, una de las cosas que Dios le demanda al ser humano y en especial a su pueblo, es que tenga fe.
que tengan mucha fe y mucha confianza y mucha esperanza en Él. Y la incredulidad, escuche, bueno, perdón, casi la mayoría de todos los milagros que el Señor hizo generalmente estuvieron asociados a la fe de la gente, fueron en respuesta a la profunda fe y confianza y esperanza que la gente depositaba en el Señor, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, hubo milagros, hizo milagros que nadie se los pidió, ¿verdad? Y Él los hizo por compasión y misericordia, pero uno de los factores necesarios e indispensables para poder tener una comunión íntima con Dios y aparte de eso recibir algo de parte de Dios es precisamente la fe, la confianza y la esperanza. Ahora bien, la desconfianza y la incredulidad verdaderamente es algo que rompe el vínculo, pero aparte de que rompe el vínculo, rompe la intimidad y la dependencia. ¿Por qué? Porque la incredulidad es una de las mayores ofensas que le podemos hacer a alguien. Cuando alguien, ¿a poco no? Cuando alguien desconfía de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres abogado, ¿no? Eres un buen abogado y llega alguien y está ahí, ¿verdad? Llega un conocido tuyo, un amigo, trae a otro amigo de él, que le dice, mira, pregúntale al licenciado, él te va a ayudar con tu problema, ¿verdad? Y a ti se te ocurre ahí, ¿verdad? Abres la bocota y dices, pero oye, ¿sabrá? ¿Podrá ayudarme? Y si tú eres medio rencoroso y vengativo, cuando te pregunte, oiga, tengo un problema, sí, ¿verdad? Un problema legal, así, ¿qué le vas a decir? ¿O qué le va a decir ese abogado? Va a decir, no, pues, búscate otro, ¿no? O sea, búscate otro porque pues, si tienes desconfianza en mí, pues búscate a alguien que sea efectivo, a lo mejor a alguien de tu confianza. Y mire, no me lo tome a mal, ¿verdad? Pero la desconfianza, la incredulidad es una grave ofensa para Dios. El pueblo de Israel muchas veces irritó al Señor cuando salieron de Egipto y los llevó al desierto. Muchas veces pecaron contra Él, lo irritaron y el Señor se enojó con ellos, ¿verdad? Y se alejaron de Él precisamente por la incredulidad, por la desconfianza. Entonces, si hay algo que mata, que asesina la relación, la comunión íntima con Dios también es la incredulidad. Y por último, quiero ir para el final. Otro de los asesinos de la comunión íntima con Dios son las falsas doctrinas. Escuche, dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en la nueva traducción viviente, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Miren, las falsas doctrinas tienen que ver con la herejía o la herejía con las falsas doctrinas, que es lo mismo, ¿eh? La palabra herejía en el griego es la palabra jairesis, que significa partido, división, bando, secta, ¿verdad? La herejía se caracteriza por la predilección, bien puede ser por una verdad en específico, la verdad bíblica, o bien por el apego a una enseñanza falsa, torcida y sacada fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Un versículo sacado fuera de su contexto, en el cual se saca una falsa enseñanza, o sea, es una herejía. Una falsa doctrina es una enseñanza apócrifa y carente de verdad que nace de una interpretación distorsionada de alguna porción bíblica, de alguna porción del texto bíblico, ya sea por ignorancia o por motivos egoístas, pero que finalmente resulta ser una enseñanza que hace errar del camino de Dios y del entendimiento correcto de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y mire, si hay algo que puede apartar al creyente, al cristiano, a una comunidad religiosa, a una iglesia, a un movimiento, una denominación, como ocurre en la actualidad, mire, no sé si usted lo sepa, pero en la actualidad el denominacionalismo es algo muy fuerte. ¿Qué es el denominacionalismo? Bueno, en la actualidad el mundo evangélico, no el cristianismo no está dividido, ni Cristo está dividido, tal como dice 1 Corintios 1. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice el apóstol Pablo. El cristianismo evangélico, el mundo evangélico está dividido en sectores, en sectas evangélicas que se le conocen como denominaciones, los carismáticos no pentecostales, los pentecostales o pentecosteses, los reformados, ¿verdad? Bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, ¿verdad? Las sectas calvinistas, luego están los apostólicos proféticos, están los judíos mesiánicos, cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Y ahora está la famosa iglesia emergente y la iglesia, el cristianismo inclusivo, que son cristianos, el cristianismo gay, ¿verdad? Como se le llama.
Entonces, originalmente, escuché, la iglesia cristiana primitiva, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, en la iglesia cristiana primitiva había una enseñanza estándar, ¿verdad? Una enseñanza cristiana, bíblica y cristiana estándar, estándar en todo, ¿verdad? Uniforme. Y posteriormente, cuando el Señor le encarga a sus discípulos, a los apóstoles, les encarga precisamente la predicación del Evangelio, la enseñanza bíblica, ¿verdad? Para hacer discípulos, ¿verdad? Para discipular a los nuevos conversos, ¿verdad? Y a eso se le conoce como la enseñanza apostólica o la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que era la predicación del Evangelio, las enseñanzas del cristianismo y las enseñanzas bíblicas que el Señor les había encomendado. Pero la enseñanza era estándar, era uniforme, era pareja. No había denominaciones como hay en la actualidad, ¿verdad? Que dicho sea de paso, las denominaciones, cada denominación, se lo digo por experiencia, nosotros damos un estudio que se llama Falsas doctrinas evangélicas en el cristianismo actual. Cada denominación maneja una doctrina, una teología híbrida. O sea, ¿qué es esto? Teología híbrida es una doctrina mezclada de sana doctrina con falsas doctrinas. Cuando tú te pones a analizar sus doctrinas particulares que los caracterizan como reformados, como carismáticos, como pentecostales, como mesiánicos, como emergentes, como inclusivos, etcétera, etcétera. Hablo dentro del cristianismo. Te das cuenta que sus doctrinas particulares que los caracterizan como denominación son, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y de otras cosas que hay que analizar, te das cuenta que son herejías, son falsas doctrinas. Y una de las cosas que podemos saber por el texto bíblico es que el Señor jamás y nunca quiso ni ordenó, ni en la antigüedad ni en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios estuviera dividido por falsas doctrinas. Ahora escuche, como dice el texto bíblico, una falsa doctrina es una enseñanza de inspiración diabólica. ¿Qué hacían los falsos maestros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La iglesia cristiana primitiva? Iban, se metían como aparentes maestros itinerantes bíblicos verdaderos, pero empezaban a predicar ideas del gnosticismo, ideas del legalismo judaizante. Y obviamente la iglesia de ese entonces, que estaba bien adoctrinada, la mayoría pues los rechazaban y los corrían. Pero había algunos locos, no, nunca falta un loco, ¿verdad? Que le gusta creer cosas sacadas fuera de la realidad, ¿verdad? Y eso se pegaban con ellos y empezaron a formar sectas. Y al formarse una secta, producto de una o de varias falsas doctrinas, eso rompe la comunión íntima con el Señor Jesucristo, con su cuerpo, y obviamente automáticamente se rompe la comunión íntima con Dios. Entonces, dicho sea de paso, y perdón, discúlpeme, pero así son las cosas. La palabra de Dios, vuelvo a repetir, dice en 1 Corintios 1, dice el apóstol Pablo: escucho que hay pleitos entre ustedes, divisiones, unos dicen yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cristo. Dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso yo morí o fueron bautizados en mi nombre? No, no es el denominacionalismo actual, no puede, es algo que a la luz de la palabra de Dios no debe de ser, no debe de existir. Y sus doctrinas particulares son general, el 100% de sus doctrinas particulares terminan siendo herejía. Y escuche, hace unos días un hermano, el hermano Sergio Bautista, Sergio Cueto, pastor en una misión aquí en Córdoba, ¿verdad? Me invitó a dar me invitó a una entrevista a través de su radio de ellos, ¿verdad? Porque ellos están formando una radio cristiana Emanuel. Se la recomiendo que la busque por ahí, ¿verdad? Y me hizo una entrevista precisamente para hablar acerca de la sana doctrina, y me hicieron una pregunta casi al final donde si las falsas doctrinas te alejan de Dios. Definitivamente sí. Primero que nada porque escuchas doctrinas de inspiración diabólica, y al escuchar doctrinas de inspiración diabólica dejas de escuchar al Espíritu Santo. En tu iglesia te pueden estar predicando un 70, un 60, 70, 80, hasta 90% si tú quieres de sana doctrina, pero si te predican un 10, un 15, un 20, un 25% de herejías, de falsas doctrinas, el Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de herejía, un poco de falsa doctrina hace que se rompa la comunión íntima, cercana y verdadera con Dios,
con el Señor y en especial con el Espíritu Santo, y entonces los que empiezan a gobernar, a liderar, a pastorear, a dirigir, son los demonios, y esa asociación, denominación, iglesia, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, se vuelve una habitación de demonios, como pasó con la Iglesia Católica, lo que dice Apocalipsis capítulo 19, 18 y 19, por ahí así, que la gran ramera, o sea, lo que es ahora la Iglesia Católica, a causa de todas las herejías que entraron en el catolicismo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, hicieron que se convirtiera en una habitación de demonios. Y lo mismo pasa con las denominaciones, lo mismo pasa con las iglesias que adoptan un cierto número de falsas enseñanzas. Hay muchas en la actualidad. Y discúlpeme, al pasar esto, la iglesia se desconecta del Espíritu Santo. Es lo que me preguntaban, ¿qué pasa ahí? Se desconectan del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás y nunca va a apoyar un grupo, una denominación, un movimiento, una denominación, una secta evangélica que no esté predicando la sana doctrina al 100%, ni la estén viviendo, ni la estén aplicando. Así que por lo tanto, amados hermanos, y con esto termino, ¿verdad? Bueno, prácticamente ya estoy terminando, pero quisiera decirle que las personas, las iglesias, las denominaciones, los movimientos que adoptan o que están predicando falsas doctrinas, herejías, ¿verdad? Pues definitivamente se verá muy bonito, un show religioso muy bonito, una organización religiosa muy bonita, así como las grandes sectas fuera del cristianismo que son la Iglesia Católica, los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Y algunas otras sectas. Así dentro del cristianismo también hay. En el mundo evangélico hay sectas evangélicas, sectas para evangélicas, que tienen apariencia de vida eterna, apariencia de piedad, ¿verdad? Pero verdaderamente están desconectadas. La comunión íntima con el Señor está rota ahí. Y dice alguien, dice, bueno, pero es que yo, pues es que yo no la llevo con las falsas doctrinas, pero pues yo estoy ahí en esa iglesia, esa denominación, esa organización, porque me gusta cómo cantan, me gusta cómo alaban al Señor, a lo mejor bailan mucho, a lo mejor no bailan, a lo mejor canta muy bonito, a lo mejor sí está bien, que bueno. Y luego, no, pero pues yo no la llevo con eso, ¿verdad? Yo simplemente estoy ahí por alabar al Señor, pues bueno. La palabra de Dios dice, pueblo mío, huye de Babilonia, no sea que te alcance el castigo que yo voy a traer sobre ellos. Así que, amados hermanos, si usted no quiere romper su comunión íntima con el Señor también por esta causa, apártese de las falsas doctrinas, busque un lugar donde enseñen verdaderamente sana doctrina, si es que usted no quiere romper su comunión íntima con Dios, y si no es que a lo mejor ya su comunión íntima verdaderamente con Dios está rota, y usted está viviendo solamente una fantasía, un sueño religioso solamente. Amados hermanos y amigos de esta red social de Facebook, ¿verdad? Esperamos de todo nuestro corazón que esta breve reflexión, como siempre, ¿verdad? Sobre los principales asesinos de la comunión íntima con el Señor, nos sea a todos de bastante bendición y edificación, ¿verdad? Y para poner mucha atención en ello. Porque a veces pensamos que llevamos la fiesta en paz con el Señor, a veces pensamos que estamos muy bien con Dios, ¿verdad? Que nuestra comunión es muy, muy profunda, muy íntima. Y resulta que estamos haciendo esto, ¿verdad? Dejamos que los asesinos de la comunión íntima con el Señor estén obrando en nuestra relación con Dios. Y a veces nos damos cuenta o a veces no nos damos cuenta, a veces somos apáticos, somos negligentes, somos indiferentes, somos rebeldes, etcétera, etcétera, ¿verdad? A veces estamos inmiscuidos en falsas doctrinas sin saberlo o lo sabemos, pero no nos importa. Pero todas esas cosas definitivamente van a romper la comunión íntima con Dios. Y escuche, lo vuelvo a repetir, no porque aparentemente estemos teniendo un avance, una prosperidad en lo natural y en lo material, quiere decir o significa que nuestra comunión con Dios verdaderamente es íntima, es profunda y es cercana. Ojo, hay un salmo donde dice que su convite, o sea, que su prosperidad se vuelva un lazo para ellos, ¿verdad? A veces la prosperidad material, económica, en lo natural, las cosas de este mundo natural, se vuelve un lazo, se vuelve una trampa en la cual la gente cae y piensa que porque le está yendo bien en lo material, en lo natural, está muy bien con Dios, cuando no es así, pero tarde que temprano habrá consecuencias. Amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho.
el deseo de mi corazón siempre es que la predicación de la palabra de Dios traiga bendición, traiga edificación de parte de Dios a nuestras vidas, a nuestras mentes, nuestros corazones, ¿verdad? Y que sigamos avanzando en nuestra jornada espiritual hasta que el Señor nos llame a cuentas, o bien creemos que ahora sí ya está cercano el segundo regreso, la segunda venida del Señor Jesús a este mundo, y esperamos irnos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Saludos a todos, a los que me aparecen y a los que no me aparecen, y a los que más adelante estarán viendo esta reflexión bíblica. Bendiciones, excelente noche para todos.